estimadas hermanas? Vamos a empezar. Un aplauso al Señor por esto. ¿Cómo están ustedes? ¿Tienen frío? Sí. Yo tengo frío. ¿Cómo se encuentran? ¿Están felices? Muy bien. ¿Se sienten bendecidas? Muy bien. Vamos a hacer una dinámica. Yo voy a decir algo muy hermoso. Ustedes van a decir amén con mucha fuerza. Ya. ¿Están bendecidas? Amén. ¿Son hijas de Dios? Amén. ¿Se sienten fortalecidas? Amén. ¿Son hermosas? Amén. Muy bien, un aplauso para ustedes porque ustedes son hijas de Dios y hoy día vamos a hablar de muchas cositas, así que esperamos que estén muy atentas. Ya. Aún así con la dinámica no logramos que todas se vinieran a sentar, pero vamos a empezar de igual manera. Bueno, vamos a hacer como hacemos nuestros podcasts, nosotros conversamos, hacemos una conversación fluida, a ver si nos resulta. Síganos en YouTube, por favor. Sí, algo que decir Luz y Sal, ¿cierto? Ya chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Bien. ¿Nerviosas? Sí. Yo también. Ya, como mencioné anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el tema ¿qué nos impide crecer? Y vamos a hablar de algunos aspectos, que son 3 aspectos que nos impiden crecer y nos vamos a enfocar principalmente en el ámbito espiritual, ¿ya? Y para eso yo quiero leer 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 4 al 8, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, y aquí yo quiero que pongan ojo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, escuchen esta palabrita y grábensela, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud añadid conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Cuántas tienen paciencia aquí? A la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en este texto nos señala que debemos esforzarnos en alcanzar la promesa de Dios y complementarlo. ¿Con qué? Con fe. ¿La fe con qué era? Con virtud. La virtud con el dominio propio con conocimiento, después con paciencia, con piedad, con amor fraternal y con amor. Hay otra versión, NTV, que también me gustaría leer, solamente una parte que dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando con su fe una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. ¿Cuántas tienen control propio? Ayúdanos, Señor. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. Y la sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Y si se da cuenta, un aspecto lo complementa con otro. Y menciona en la primera versión que leí, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y así. Y el apóstol Pedro nos invita a entender el crecimiento como algo que no solo se preocupa de potenciar un solo atributo, sino que nos invita a añadir siempre algo más. O sea, en un crecimiento no puede haber estancamiento. Siempre va a haber algo más que añadir.
Y ahora, el tema en cuestión es qué cosas o qué aspectos de nuestra vida nos está impidiendo alcanzar este crecimiento espiritual. ¿Qué cosas nos están impidiendo ver lo sobrenatural de Dios ahora en nuestro tiempo? ¿Qué cosas nos están impidiendo ir a orar por una hermana y ver sanidad? ¿Qué cosas nos está impidiendo vivir realmente la divinidad de Dios en nuestras vidas? Y hoy, como le mencioné anteriormente, vamos a hablar de 3 aspectos que son la conformidad, la inmadurez y el miedo. ¿Ya? Y vamos con el primero. Cintia nos va a hablar sobre la conformidad. Amén. La conformidad. ¿Qué nos impide crecer? Hemos seleccionado de varios puntos que nos impiden crecer estos 3. ¿Por qué la conformidad? Y lo que nos impide crecer, yo les preguntaba a las chicas antes, pero ¿crecer en qué? ¿En qué quieren crecer? Y ella me responde, en todo. Queremos crecer integralmente, en todo aspecto. En lo espiritual y también en la parte secular, ya sea en el trabajo, en los estudios universitarios, ¿cierto? Y cuando decimos integralmente, yo me acordé, directamente del texto bíblico que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y entonces yo me pregunto, el reino, tengo que buscar el reino de Dios. Y se me viene la siguiente pregunta, y le dije a mi esposo, ¿qué opinas sobre el reino? ¿Qué es para ti el reino? Y él simplemente me responde con el texto bíblico que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántas quieren justicia? ¿Cuántas quieren paz? ¿Y cuántas quieren vivir con gozo? El gozo es distinto a la alegría, porque el gozo, a pesar de dificultades y problemas, está siempre. Sin embargo, la alegría va y viene, ¿cierto? Nosotros queremos gozo en el Espíritu Santo. Y nos dice la palabra: buscad primeramente el reino. Yo tengo que buscar el reino. Y ahí, en ese momento, para no salirme de la conformidad, sabemos que estar conforme es una persona que acepta su circunstancia, en cualquier circunstancia, en su vida diaria. Voy a volver a leer para no salirme. Actitud de la persona que acepta y asume cualquier circunstancia de la vida diaria. Y el confort es utilizado constantemente para definir situaciones de comodidad, estoy cómoda, y de bienestar. Pero permanecer en nuestro estado de confort nos va a impedir crecer. Si yo me conformo, yo no crezco. ¿Y qué implica el reino de los cielos? Está entre vosotros está, dice la palabra de Dios. Pero yo realmente estoy en el reino, yo soy parte del reino. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hacen ustedes para permanecer en el reino? Porque sabemos que la palabra nos dice buscar primeramente el reino y lo demás viene por añadidura. Amén. ¿Te puedo preguntar algo? Ya Sí. que estamos en versión podcast. Yo siempre me meto ahí a hacer preguntas difíciles. ¿Te has sentido conforme con tu vida alguna vez? No sé si conforme, pero muchas veces nos sentimos Como cómoda. cómodas. ¿Te has sentido Hasta cómoda? que te viene la prueba y te tienes que salirte y moverte un poquito. Es verdad. Eso quiere pasar. ¿Y ustedes se han sentido cómodas? Sí. ¿Tú nunca te has sentido cómoda? Oh. ¿Alguna se ha sentido cómoda con su vida? Así como que, está todo bien aquí, estoy tranquila. ¿No? ¿Se ha sentido incómoda? Somos las únicas. Yo me he sentido muy cómoda. Nah. Entonces, ¿qué tienes para decirnos? El reino de los cielos entre vosotros está. También la oración del Padre Nuestro nos enseñaron en la Biblia, y Jesús dice: venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Queremos el reino de
Dios, venga a tu reino. Pero lo que más me ha tocado estos últimos tiempos, hace meses, es desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Hay una versión que dice, y los violentos lo arrebatan. Y saben que la violencia es distinta a estar sentada y a estar cómoda. La violencia es distinta a estar quietita y conforme. La violencia es una batalla campal, es una pelea, pero en lo espiritual es contra principados y potestades. Y también sabemos que la valentía, porque dice, y los valientes lo arrebatan. La valentía implica mantenerme en la línea de batalla, de no querer retroceder, de seguir. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Tengo que mantenerme en la línea de batalla, eso es ser valiente. Y valentía también, ¿saben qué es? Querer más del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que eso implica que va a haber violencia y sabe que eso implica que no voy a tener que quedarme cómoda. Y si cuando yo crezco, yo no me conformo. Si cuando voy creciendo, cambio mis estrategias de combate. Si algo no resulta, voy a cambiar y voy a probar otra manera. Y crezco también si yo me mantengo ocupada en las cosas del reino de Dios, porque sabemos que lo demás es por añadidura. Porque habíamos comenzado que queremos crecer integralmente, pero si yo busco primero el reino de los cielos con valentía y sabiendo que va a haber violencia en lo espiritual, ahí el Señor me tiene que añadir porque es promesa. Amén, eso quería. Sí. Es que iba a decir algo. ¿Saben ustedes, ahora que dijiste el Padre Nuestro, lo pensé, ¿saben cuál es la primera petición que hace el Padre Nuestro? Díganlo en su mente, ahí me responden. Venga tu reino. La primera petición es, venga tu reino. ¿Se dan cuenta de cómo uno a veces ora y lo primero que uno manifiesta son sus peticiones relacionadas con sus necesidades? Y cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, la primera petición fue, venga tu reino. Por lo tanto, yo creo que lo primero para no estar cómodo y no caer en el conformismo es estar siempre intencionalmente pidiendo sobre todo el reino. Porque cuando yo pido el reino, eso quiere decir que yo me voy a hacer partícipe de trabajar para ese reino. Esa era mi aporte. Sí. Y bueno, yo quería agregar un poco algunos ejemplos y contextualizarlo a nosotras sobre la conformidad, cómo la hemos vivido quizá alguna vez o cómo la estamos viviendo actualmente. Y un punto dice, asistir frecuentemente a los cultos. ¿Le ha pasado que creen que por el hecho de asistir a un culto ya está todo listo? ¿De eso se trata? ¿Le ha pasado alguna vez? Y Está muy bien. bueno, yo creo que por mí ya ha pasado alguna vez ese pensamiento. Y muchas veces creemos que el estar presente en los cultos ya estoy cumpliendo con el mandato de Dios, pero no es lo que realmente nos ha ordenado Dios como seguidores de Él. El congregarse y buscar a Dios en los cultos es lo mínimo que todo cristiano puede hacer, pero detrás de estas 4 paredes hay mucho más que hacer. Y Mateo, capítulo 10, versículo 5 dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No sé, chiquillas, si hemos experimentado eso hasta el momento. Nos falta. Yo quería decir algo con respecto a lo que comenzó diciendo Pauli, que es lo mínimo que podemos hacer, ir a la iglesia. Pero sabe que aquí
hay gente que batalla para ir a la iglesia. Batalla porque tiene muchas cosas que hacer en la casa. Por ejemplo, yo le voy a reconocer a una hermana, no voy a decir su nombre, pero ella va a saber. Esta hermana me dijo, ayer yo tenía que lavar toda la loza, pero ¿sabes qué? Yo me preparé y vine a la conferencia y mi esposo, gracias a Dios, lavó todo limpito para cuando llegué a la casa. Eso dijo una hermana. ¿Sabe qué? Ella está violentando para entrar al reino de Dios, porque ella pudo quedarse en su comodidad en la casa. Y ahí se sienta, lava un ratito y después se acuesta. Y viene hoy. O ve la transmisión. O ve la transmisión. Pero hay gente que el peso es distinto cuando alguien se esfuerza más. No sé si me llego a verdad. explicar. Yo voy a añadir algo. Estaba pensando, no sé si usted conoce a alguna hermana y... Música triste, por favor. Oh, no está el músico. Pero hay yo conocí una hermana que el esposo le pegaba porque iba a la iglesia. No sé si usted ha conocido a alguna hermana que ha tenido esos problemas, que el esposo le hace problemas para ir a la iglesia, pero el esposo le pegaba y ella, cuando se acercaba a la puerta para irse, el esposo la agarraba y tú no vas a ir a ningún lado. ¿Por qué digo esto? Porque la hermana sentía tan firmemente que necesitaba ver el reino de Dios en su vida y que además Dios estaba haciendo un cambio en ella, sabía que podía hacer un cambio en su esposo también. Y aunque ella era maltratada por su esposo, imagínense, siguió yendo a la iglesia y las hermanas decían, hermana, pero usted, ¿cómo está su cara, su cuerpo, los moretones? Pero ella, no, es que aquí estoy viendo el reino de Dios y me quiero acercar a Dios por esto. ¿Y qué pasó, hermana? Les quiero contar una buena noticia. Ella no se quedó conforme con la situación que estaba viviendo. Ella siguió yendo a la iglesia y el esposo, algo pasó, que Dios es tan bueno, algo pasó que se convirtió al Señor. Entonces, hermana, no se conforme con la vida que está viviendo ahora, sino sea violenta para arrebatar a su familia, para arrebatar a todo lo que está siendo perdido de las manos del enemigo. Eso quería agregar. Ya. Vamos entonces, el primer punto, ¿cómo se llamaba? La conformidad. Vamos al siguiente punto y vamos a hablar acerca del miedo. Y el miedo se define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y otra definición que más se le acerca a lo que yo quiero compartir es que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a pasar algo contrario a lo que uno desea. ¿Ya? ¿Y cuánto han tenido miedo alguna vez? Amén. Todas, ¿cierto? Un miedo, un sentimiento que está presente en nuestra vida, y si no tuviéramos miedo, haríamos cosas que podrían en peligro nuestra vida. Por ejemplo, si yo no tuviera miedo, yo iría y me tiraría de un edificio, porque no tendría miedo. Si yo no tuviera miedo, iría y manejaría a 180 porque pensaría que no me va a pasar nada. Pero para eso existe el miedo. Pero ahora, contextualizándolo a este tema, cuando me tocó estudiar sobre el miedo, me costó un poquito. Y yo le dije a la chiquilla, ¿y qué voy a decir del miedo? Pero ya estudiando, empecé a darme cuenta de que sí, yo soy muy miedosa. Y pensaba en mi vida cuando tenía que, no sé, por ejemplo, enfrentarme a público. Me daba un miedo terrible, me temblaban las piernas, ahora también me tiemblan, pero no se nota. Pero me acuerdo una vez que había una hermana que estaba orando y yo sentía tan fuerte en mi corazón el deseo de ir a orar con ella, lo sentía muy fuerte, de verdad. Pero algo me paralizó. ¿Y qué fue? El miedo. El miedo. Y como que pareciera que, no sé si han visto esa caricatura cuando se pone un angelito acá y un diablito acá. Sí. Ya, es como algo así. Entonces, una parte de mí decía, anda, tienes que orar por ella. Pero el diablito me decía, no puedes.
no va a pasar nada con tu oración. Y ahí me quedé, pasó la oración y ahí me quedé parada luchando con mi angelito y con mi diablito. Y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han sentido miedo, no sé, al momento que tienen que exhortar alguna palabra o como en mi ejemplo, al momento de ir a orar por alguien. ¿Y qué puede provocar el miedo en nosotras? Y yo quise destacar 3 puntos. El primero es la ausencia de fe. Y acá me acuerdo de un episodio de la Biblia que aparece en toda la epístola, me parece, Evangelios, perdón, que es Jesús en la tormenta. Y resulta que estaban los discípulos con Jesús y estaban en medio del agua y de repente se levanta una tormenta. Y los discípulos estaban pero aterrorizados porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Y lo voy a leer. Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y esto es importante, dice: los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que aún el viento y las olas les obedecen? Y me llama la atención porque los discípulos ya habían experimentado con Jesús milagros, vieron cosas poderosas, andaban para todos lados con él, pero todavía no conocían quién era Jesús. Y no sé si a ustedes le ha pasado de repente, pero como el ejemplo anterior, creo que voy a hablar todo el rato de ese ejemplo, pareciera que en aquellos momentos donde tenemos que poner una prueba, empieza a jugar nuestra mente, fortalezas mentales, y nuestra fe empieza a decaer, a menguar. Y otro punto que está muy relacionado con esto es que cuando nuestra fe comienza a menguar, nos empezamos a aferrar a nuestras capacidades y empezamos a decir: no, yo no sirvo para esto, no, Dios no me ha hecho competente. Pero nosotras somos hijas de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Dios vive en nosotras. No se trata de nosotras. Sí, sin Dios no podemos hacer nada, pero hay algo divino en cada una de nosotras y podemos ser usadas por Dios. ¿Puedo agregar un ejemplo también a eso? Es que una vez me pasó algo muy similar a lo de la Paula y yo creo que a la mayoría de nosotras nos ha pasado. Había una hermana también y estábamos alabando al Señor y yo sentía muy fuerte ir a orar por esa hermana y no me podía concentrar en el resto. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Sí. Cuando está pensando en alguien en medio de la alabanza o en medio de otro tiempo. Y yo me acuerdo que yo decía en mi mente: Señor, es que por favor házmelo sentir más fuerte si es que tengo que ir a orar con ella. En eso se me pasa el rato, es que yo no quería ir realmente. Y otra persona, otra hermana, se acerca y ora por esa hermana. Y en ese momento yo dije: Señor, realmente, bueno, y después además supe que esta hermana estaba bien mal por una circunstancia. Realmente, ¿por qué uno cree que se trata de uno? ¿Por qué cuando yo siento algo creo que se trata de mí? Si Dios desea acudir al necesitado. Entonces, como dio Dios que yo no obedecí, Dios entonces envió a otra persona porque Él quería consolar a su hija. Pero resulta que a veces uno se olvida de que uno solamente sierva, de que Dios ha prometido que vamos a llevar fruto, pero ese fruto se trata de que otra persona lo necesita. Y la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, bueno, ese ejemplo me hace pensar en todas las veces en que nosotras nos basamos en nuestras capacidades. Y realmente hay que entender que si Dios nos llamó, alguien dijo: si Dios te hace cargar una cruz, ¿qué te hace pensar? Si Él cargó una cruz por otros, ¿qué te hace pensar que tu cruz es por ti?
Esto se trata de otras. Amén. Entonces yo quiero instarla a, no sea como Paul y Javi. Usted vaya, atrévase, hágale caso a lo que Dios le manda, porque se trata de otras. Amén. Y el último punto que puede provocar miedo es traumas que pudimos haber vivido en el pasado. Y cuando estaba haciendo esto, me acordé de mi parto, que fue muy traumante. Y no sé cuánto le ha pasado que después que tiene su primer parto dice, nunca más quedo embarazada. Amén. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Ah, ya. Pensé que era la única, con mi Cintia. Y resulta que, miren, Pero Pauli está embarazada. No quedé aprendió. embarazada. No aprendí de mi trauma. Bueno, yo no tuve parto natural. Sí que en un parto natural se sufre mucho, es mucho el dolor. Y yo no viví esa experiencia, pero sí tuve una cesárea y después fue terrible, muy dolorosa. Y el Efra sabe, los primeros meses yo, Efra, nunca más, nunca más. De verdad. Y yo creo que a todas las mujeres les pasa como ese pensamiento que quedan realmente traumadas con el dolor que viven en el momento. Y bueno, pasó el tiempo y volví a quedar embarazada. Y se me olvidó. Se olvida lo que uno pasa, no sé si te lo ha pasado, como que se olvida del dolor. Bueno, pasa el tiempo y se olvida no sé cómo. Y yo pensaba en esto. Hay veces que quizá dentro de la iglesia hay hermanas que han vivido situaciones, han querido quizás, no sé, crecer, ir a orar por alguien, predicar una palabra, elevar una oración, pero algo pasó. Los nervios se la comieron, no sé. Al ir a orar por alguien, quizás la persona le dijo, no quiero que ores por mí. Y tal vez se quedó marcado en uno y después, cuando lo intenta de nuevo, como que se viene ese trauma. Parece que puede que vuelva a pasar esto de nuevo. No sé si a alguna de ustedes le ha pasado. ¿Sí? Sí. Pero no quiero volver a pasarlo. Sí, a mí me ha pasado. Y quiero mencionar 5 miedos que podemos creer tener en nuestra vida y vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto, ¿ya? El primer miedo es a no ser competente y como lo mencionamos no se trata de nosotros sino que Dios nos faculta. Amén. Y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 5 dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y quiero mencionar otro versículo, Filipenses 4, versículo 13. ¿Quién se lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanas, ¿somos competentes en Cristo? Amén. Vamos al segundo punto y es miedo al fracaso. Miedo a fracasar. Pero en Isaías 41, de versículo 10 al 13 dice así, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y más adelante dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Amén. El siguiente punto es miedo a equivocarse. ¿Quién ha tenido miedo a equivocarse alguna vez? Y la verdad es que somos humanos y lamentablemente nos vamos a equivocar. Pero Santiago, capítulo 1, de versículos 5 al 6 dice, si necesitan sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los va a reprender por pedirla.
Cuando se la pida, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y aquí me acordaba un poco de Pedro, y Pedro fue realmente usado por Dios y tenía propósito eterno, ¿cierto? Pero Pedrito tenía un problemita, era un poquito impulsivo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando iban a tomar a Jesús? Le cortó la oreja a un soldado. ¿Se habrá equivocado o no? ¿Qué creen ustedes? Se equivocó, ¿cierto? Y después, ¿qué fue lo que hizo? Negó 3 veces a Jesús. Entonces, el hecho de que nos podamos equivocar no significa que no podamos lograr llegar a nuestros propósitos que Dios tiene para nosotras. El cuarto punto, y me queda el último nomás, es el miedo al rechazo. Y aquí tenemos el mejor ejemplo en Isaías 53, versículo 3 dice: fue despreciado y rechazado. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y acá, en este punto, le quiero decir que no le podemos asegurar que no vamos a ser rechazadas. Quizá vamos a predicar el evangelio y quizá no nos van a querer escuchar. Quizá vamos a querer orar por alguien y esa persona no va a querer que nosotros intercedamos por ellas. Y es parte de esto, del evangelio. Jesús fue rechazado. Y el último punto dice: miedo a creer que no soy merecedor de crecimiento. Y en Jeremías capítulo 1 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Juan capítulo 15 dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Somos merecedoras de crecimiento? Amén. Y por último, quiero decir que el temor corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. Pero Isaías 41, y con esto termino, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué lindo lo que aplauso dice al nuestra Señor por estas hermana. promesas. Bueno, y yo para este tema me voy a poner más pie? cómoda. No, de pie porque voy a predicar. No. Hermanas, quedan pocos minutos y la verdad es que yo quería decir esto. A ver, ¿cuántas son mujeres las que están aquí? Yo sé que es una pregunta rara, pero en estos tiempos, ¿cuántas son mujeres las que están aquí? Y mujeres de Cristo. Y las mujeres tenemos muchos cambios hormonales, pero no vamos a ir a los cambios hormonales, sino a las emociones. Dios nos creó. Muchas gracias, don pianista. Ahora sí voy a tener la música de fondo. Porque para este momento creo que necesitamos generar un ambiente. ¿Usted se ha sentido triste alguna vez? Y quiero que me responda con un sí o con un no. Sí, Muy bien. ¿Se ha sentido enojada alguna vez? sí, muchas ¿Se ha sentido feliz? Sí. ¿Se ha sentido con ganas de repente de abrazar a todo el mundo por la felicidad? Pues quiero decir que Jesús también se sintió así. Y este tema, que es la inmadurez espiritual, que es algo muy terrible para poder avanzar. No podemos avanzar con inmadurez espiritual. Entonces, quiero que piense usted ahí sentada, y sobre todo las jóvenes, porque yo recordaba que en esos tiempos no me domaba mucho mi madurez. Así que quiero que todos pensemos en 2 sentimientos que hayamos sentido en estas 2 semanas, en la semana anterior y en esta semana. Javiera, di 2 sentimientos rapidito. ¿Cómo te sentías? No importa, aunque sea malo. Frustrada
¿Ya? ¿Y el otro? ¿Triste? Muy bien. Frustrada y triste se sentía ya nuestra hermana. Paula, ¿y tú qué sentiste? Nervios. ¿Nervios esta Toda la semana? semana. Toda la semana. Solo nervios. Nervios. Ya. ¿Tú algo que hayas sentido estas 2 semanas? Cansancio, dolor. Cansancio, dolor. Bueno, yo igual Andamos quiero más o decir algo menos distinto. Sí. No estábamos Para no preparados para sumirnos esto. en la tristeza. Ustedes Las últimas 2. en su... A ver, puede mirar a la hermana que está a su lado y se lo va a decir despacito. Yo he sentido esto y esto en esta semana. A ver, ¿quién se atreve? La que se atreva, muy bien. Tenemos una hermana psicóloga aquí que nos puede ayudar también. Ahora, ya que le ha dicho esto a su hermana, y tal vez no se lo dijo, tal vez lo está pensando, le va a decir a la hermana, le va a decir, estoy aquí contigo. No estás sola, hermana. Ahora, sabiendo ya que somos mujeres que usualmente la vida, porque estamos en este mundo y sentimos muchas tristezas y penas y no podemos ser libres de esto, porque sí, porque estamos en el mundo. Dios nos creó con sentimientos y emociones. Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto, chiquillas? Somos bellas porque Dios es bello, obvio. Pero también sentimos porque Él siente. Miren, esto es algo tan hermoso que cuando estaba viendo esto, yo no voy a hacer esto tan largo, pero quiero que se quede con esas 2 cosas que usted sintió esta semana. Bueno, yo no dije lo que sentí. ¿Quieren saber lo que sentí esta semana? Me sentí alegre y me sentí abrumada. Esas 2 cosas a la vez. En Génesis 6:6 dice, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en el corazón. Imagínense, le dolió, a Dios le dolió en el corazón. En Mateo 26:38, es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo Jesús a sus discípulos. Y Jesús se regocijó cuando los discípulos le dijeron, los demonios se nos sujetan en tu nombre, y Él se regocijó y dio vueltas de alegría. Dios es un ser de sentimientos y como humano los expresó tanto que en este pequeño lapso quiero decirle que usted es una mujer con sentimientos y usted tiene que expresar lo que siente. No puede quedarse con el sentimiento y atascado. ¿Por qué? Porque la formación espiritual, y no sé si alguno ha visto nuestro podcast en GDA Los y Sal, YouTube, algo que decir podcast. Hablamos sobre Peter Escasero. Y Peter Escasero dice que la formación espiritual comprende que experimentemos sentimientos. O sea, ¿es normal sentir? Sí. Pero que reflexionemos sobre lo que sentimos. Ahora piense usted, ese sentimiento de tristeza, frustración, nerviosismo y cansancio. Dígase usted misma, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué me sentí abrumada? ¿Por qué me sentí alegre? Piénselo ahora, le doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. No son suficientes 5 segundos para poder hablarnos a nosotras mismas el por qué. Pero eso es lo que necesitamos hacer para poder empezar a madurar nuestro interior. Reflexionar sobre lo que nosotras pensamos. Para que luego de que reflexionemos, actuemos bajo el señorío de Jesús. Porque tenemos que someter todos nuestros pensamientos bajo el señorío de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Hay un texto maravilloso que dice que yo tengo pensamientos de bien de ti y no de mal, para darte el fin de que esperas. Entonces, hermanas, es normal sentir emociones, es normal sentirse triste, feliz. Ahora, si usted se siente, ¿cómo se dice cuando se siente aludida? ¿Aludida? ¿Un sinónimo de eso para que sea una palabra más entendible? Representada en estos 4 puntos. No es necesario que diga amén, pero sí reflexionar. Primer punto. ¿Cómo sé que mi espiritualidad o mi madurez no es lo suficiente cuando uso a Dios para huir de Él? ¿A qué me refiero con esto? Es que si estoy dentro de la iglesia, hago su obra para mi satisfacción, no para la de Él. Entonces al final se torna en algo mío.
O también oro. ¿Cuántas le han pedido señales al Señor? Ya saben que yo le he pedido muchas señales al Señor y por su misericordia me ha respondido. Pero a veces es: Señor, si no pasa ese auto rojo enfrente de mí, entonces quiere decir que no me quieres. ¿Esa es la voluntad del Señor? No. Estamos pidiéndole a Él conforme a lo que queremos. Nosotros queremos ver un auto rojo que pase. Tal vez no es eso, pero es algo que se asemeje. Por favor. Ignorar las emociones como la ira y la tristeza. ¿Cuántas se han sentido molestas? Ustedes me han dicho que se ha sentido enojo y todo. Cuando algunas explotamos al tiro, otras las retenemos y las explotamos después. ¿Ustedes qué ha hecho? ¿Ha reflexionado? ¿Te guardaste la emoción? ¿Le dijiste a alguien? Por eso ayer te pregunté cómo te sentías. Ayer le pregunté, tal vez la Javi andaba apurada, pero le pregunté: Javi, ¿cómo te sientes? Y la Javi: bien. Javi, ¿cómo te sientes? Porque a veces a uno tiene que preguntarle a la hermana hola, ¿cómo está? Bien, hermana, bien. Pero en realidad la hermana no está bien. Entonces bueno, no sé si le ha pasado conmigo, y cuando me saludan me dicen: hola, ¿cómo está? Bien. Pero no le digo cómo está usted, porque cuando quiero decir cómo está usted es porque quiero realmente saber cómo está usted. Entonces no quiero que usted sienta que no quiero saber, que en realidad quiero que usted sienta que de verdad quiero saber cómo está. Entonces es como: ¿cómo está usted? Bien, hermana, bien. Ya, pero es que su cara no se le ve que está bien, hermana. Entonces usted tiene que ser sincera. ¿Cómo te sentías tú? Me dijiste: me siento nerviosa, frustrada. Entonces cuando usted vio a la hermana que está a su lado, usted puede decirle a esa hermana, ¿sabe qué? Me sentí de esta manera. Entonces la hermana te va a decir: ay, hermana, ánimo, yo estoy contigo y vamos a salir de esto juntas, porque ahora estamos aquí viviendo esto junto a ustedes que están escuchándonos. Y lo último, no sé si les pasará aquí, pero la división de nuestra vida: cuando estamos en la iglesia somos cristianas y cuando estamos afuera no somos cristianas, como que se nos olvida. Entonces hago cosas que yo con los hermanos no haría, hablo cosas que con las hermanas no haría. Entonces si estamos haciendo eso, estamos fallando. Y habla de muchos otros puntos más, pero yo quise anotar estos puntos porque es importante que nosotros como cristianas concordemos lo que hacemos con nuestra vida. Para ser maduro, primero conózcase usted misma por qué reacciona de cierta manera, reflexione sobre eso y someta ese pensamiento en Cristo Jesús. Ahora que tiene esos pensamientos y reflexión de cómo se sintió estas 2 semanas, me voy a parar para esto, estimadas hermanas. Me voy a parar porque me dieron ganas de llorar. ¿Usted cómo se ha sentido? Vuelva a pensarlo. Estas 2 semanas, ¿se ha sentido triste? ¿Se ha sentido feliz? ¿Se ha sentido de alguna manera? Quiero que usted lo traiga a los pies del Señor, porque es algo que la va a liberar a usted y va a liberar a la hermana que está a su lado. Si usted se ha sentido y no lo ha dicho, o tal vez lo ha dicho, pero siente que no se ha ido, creo que este es el momento perfecto para poder entrar a los pies del Señor y decirle: Señor, me siento de esta manera, por favor, haz algo en mi vida. Si me he sentido frustrada, yo creo que cada evento que se hace es por el amor que nosotras sentimos por ustedes, para que ustedes entiendan de que Dios quiere hacer algo más en su vida que estar solamente sentadas aquí escuchando. Él quiere que ustedes hagan como nunca antes, pero empieza dentro de nosotras cuando somos sinceras. Y yo quiero que ahora no olvide que usted es hija de Dios, es bendecida, usted está creciendo, porque si usted está aquí, usted está creciendo espiritualmente, usted vino a buscar algo más de Dios, pero yo sé que también vino a ver algo más de Dios. ¿Cómo supero las cosas, las tristezas? Es teniendo la plena certeza de que yo soy hija de Dios y que Él a mí me ama y que va a usarme para su gloria, porque hay mucha gente necesitada. Es hora de ver como nunca antes también en nuestras vidas. Tal vez no va a ser ahora mismo resucitando un muerto, pero sí fue ayer cuando le dije a mis compañeras de trabajo: ya, chiquillas, abracémonos porque
Tal vez ustedes están pasando esto, pero abracémonos. A veces Dios está en las cosas más pequeñas, en un buenos días de alguien que no te lo esperabas, en un manda tu currículum en esta parte que vas a ser aceptada. Dios está en todas las cosas y ahora Él está aquí escuchándola. Y ese sentimiento que no ha dejado de dar vuelta en su cabeza. Oremos, hermanas, y seamos liberadas. Si alguna siente de llorar y gritar, este es el momento preciso para ser liberada en el nombre de Jesús. Hola amigas, Dios les bendiga, mi nombre es Paulina y les quiero invitar a que sigan viendo nuestros podcasts, que comenten, que compartan y que se puedan suscribir a nuestros canales en Instagram Luz y Sal GDA Mujeres y en YouTube Luz y Sal GDA Podcast. Sé que será de mucha bendición, hablaremos de temas muy interesantes, así que compartan y también les quiero invitar a que puedan seguir en nuestras redes sociales a Templo Nacimiento para que puedan ver y compartir nuestros cultos de adoración. Dios les bendiga a todas, besitos.